Capítulo 28, Caos. Izuku se dirigió al almacén lo más rápido que pudo. Los villanos que habían hecho matar al soplón, Akiko y Maki, aún no habían sido descubiertos, por lo que todavía deberían estar usando este lugar como su escondite, como lo habían hecho el primer día cuando Itoshi había hablado con ellos. Todo lo que Izuku tenía que hacer era dispararles a ambos antes de que lo vieran para poder entrar y robar la ficha del soplón. Simple. Mantuvo sus pasos en silencio y se pegó a la pared, manteniéndose entre las sombras mientras entraba, solo para encontrar el almacén desierto. Izuku frunció el ceño con frustración y se abrió paso con cautela hacia el interior de la habitación. Había una posibilidad de que alguien todavía estuviera allí, pero no parecía que fuera muy probable, según el estado del almacén. O, bueno, simplemente robaría el objetivo mientras los villanos se fueran. Eso era incluso más fácil que matarlos por ello. Había montones de cosas esparcidas por todo el almacén e Izuku buscó en cada una de ellas la etiqueta de objetivo de la snitch, pero no encontró nada. Buscó un poco más frenéticamente, tirando cosas por la habitación para asegurarse de que no se le había escapado nada, pero, por supuesto, no había nada que encontrar. La etiqueta de objetivo no estaba aquí. Lo que, por supuesto, significaba que los villanos los tenían bajo su control. Izuku maldijo y salió corriendo del almacén. Debían estar buscando a uno de los otros objetivos. No podía permitirse el lujo de esperar a que regresaran, por si acaso no planeaban regresar a la base hasta después de su reunión con los héroes, lo que significaba que tenía que ir a buscarlos, lo que significaba que tenía que encontrarlos, lo que significaba que necesitaba su computadora portátil, que estaba en su base. Izuku corrió un poco más rápido. Con suerte, Itoshi estaba haciendo un poco mejor su misión. Hasta ahora, nadie se había dado cuenta de que el grupo de Itoshi no formaba parte de los voluntarios normales. De hecho, incluso habían logrado reclutar a algunos de los civiles para que los ayudaran a llevar las cajas al interior, lo que a Itoshi le pareció oscuramente hilarante. Era un poco arriesgado que personas al azar colocaran las bombas, pero él, Kaminari y Hir lo tenían bajo control. Bueno, ya he colocado una debajo de todas las mesas. Itoshi miró a su alrededor y vio todas las bombas que quedaban. Centrémonos en los pilares y los muros de carga. Podemos usar las decoraciones para ocultarlas, así no tendremos que preocuparnos demasiado de que los civiles las encuentren. Probablemente deberíamos poner algunas en los otros pisos también, solo para estar seguros. Está bien, Kaminari asintió y agarró una caja de bombas. ¿Y todavía no nos vas a decir qué son? Ni se te ocurra preguntar. Hir puso los ojos en blanco. Volverá a ser innecesariamente vago y amenazador. Itoshi simplemente sonrió. Actúas como si no te pareciera gracioso, se rió Kaminari. Vamos, sé que en secreto te gusta. Hir se sonrojó. No lo sé. Está bien, Itoshi sonrió y se inclinó hacia su espacio personal. Dicen que es normal que te guste el chico malo. Hir lo miró y le puso los auriculares en la cara. No olvides que también puedo lavarte el cerebro. Itoshi se rió, solo temporalmente. Lo suficiente para que te vayas, murmuró Hir. Oye. Deberíamos reunirnos todos después de que esto termine, dijo Kaminari. Ya nos conocemos bastante bien, ¿no? Somos amigos. Itoshi levantó una ceja. ¿Amigos? ¿Sí? Kaminari sonrió. ¡Amigos! Por mí está bien, dijo Hir. Itoshi se encogió de hombros. Si todavía quieres hacerlo después, entonces claro, nos vemos algún día. Kaminari chocó los puños y dijo. ¿Sí? Todo va a salir terriblemente mal, murmuró Tamaki. Oh, no seas tan deprimente. Dijo Nejire. Todo estará bien. Ya habían inspeccionado el museo y se habían asegurado de que no hubiera trampas secretas ni nada, y el personal ya sabía que llegarían más tarde para atrapar a los villanos, así que ahora todo lo que quedaba era esperar hasta que sonaran las alarmas. El soplón no había podido darles una hora exacta, pero de todos modos todos estaban esperando con anticipación. El museo había cerrado hace aproximadamente una hora, por lo que era razonable pensar que los villanos podrían estar haciendo su movimiento en cualquier momento. También ayudó el hecho de que supieran quiénes eran los villanos. Habían podido mirar hacia el objetivo del banco y asegurarse de que sabían cómo luchar contra todos los que habían estado involucrados. De repente, una alarma estridente resonó en la agencia y todos miraron hacia el centro de comando. Kohaku miró la computadora principal y sonrió. Es hora de empezar. Los hermanos Ota permanecieron en sus formas de saltamontes incluso después de escapar de la celda de vidrio en la que los habían puesto esos estudiantes héroes.
La celda era mejor que una celda tradicional con barrotes, por supuesto, pero no era hermética ni estaba hecha para mantener a los insectos afuera, o, bueno, adentro, así que solo les tomó a los dos una hora o más encontrar una salida. La agencia de héroes era un tornado de actividad. Los estudiantes héroes se estaban movilizando para algo grande y los hermanos Ota simplemente se agarraron al dobladillo de la capa de uno de los estudiantes y se dejaron llevar fuera de la agencia de héroes sin que nadie se diera cuenta. El estudiante al que estaban atados corrió por la calle, junto con una multitud de otros estudiantes héroes, y los dos hermanos se aferraron a la capa como si les fuera la vida en ello. Si se caían ahora, existía la posibilidad de que los pisotearan y eso no sonaba divertido. Pasaron unos minutos antes de que los héroes comenzaran a reducir la velocidad hasta detenerse. Inmediatamente, los dos saltaron de la capa del héroe y se lanzaron al primer edificio que vieron, que terminó siendo una especie de museo. Para su sorpresa, ya había un par de villanos dentro. Vamos, hagámoslo rápido, dijo la mujer, mirando nerviosa a su alrededor. No se sabe cuándo llegarán los héroes. No tienen idea de que estamos aquí. El hombre puso los ojos en blanco. Esa memoria USD que nos dio Shadows funcionó de maravilla para silenciar las alarmas. Los hermanos Ota se miraron entre sí. Las alarmas habían sonado, simplemente habían sonado en la agencia de los héroes. ¿Y no había sido Shadows quien les había contado sobre las drogas? Eso había terminado siendo una emboscada, y ahora los héroes estaban aquí. Al parecer las sombras eran más peligrosas de lo que pensaban. El maletín de la computadora portátil de Izuku rebotó contra su costado mientras corría hacia el objetivo de las armas, que aparentemente era donde estaban Akiko y Maki. No había planeado que fueran tras un objetivo esta noche, especialmente uno tan peligroso, pero aparentemente nada estaba saliendo según lo planeado. Las armas estaban almacenadas en un contenedor de envío en los muelles, e Izuku dobló la esquina para ver a Akiko perforando el metal sin problemas. Se detuvo de golpe y se escondió detrás de la esquina de otro contenedor de carga mientras agarraba su arma. Vale, básicamente seguía siendo el plan original. Dispararles. Obtener la placa. Salir. Sencillo. Sus manos temblaban ligeramente, todavía con mucha adrenalina por haber corrido hasta allí, pero respiró profundamente y trató de estabilizarlas antes de disparar. El estruendo resonó por los muelles y vio una salpicadura de pintura roja, en el lateral del contenedor de carga, no en el villano al que había estado apuntando. De todos los momentos para extrañar. Hay alguien aquí. Gruñó Maki. Concéntrate en conseguir las armas, yo me encargaré de ellas. Izuku maldijo y comenzó a correr. Al menos, si estaban separados, sería más fácil matarlos. Se abrió paso entre el laberinto de contenedores de carga y sintió que las balas pasaban zumbando junto a él gracias al don de Maki. Izuku gritó y corrió un poco más rápido, patinando en la esquina y soltando una risita desquiciada cuando vio una escalera a solo unos metros de distancia. Si pudiera llegar al terreno elevado, entonces podría tener una oportunidad de dispararle a Maki antes de que le dispararan a él. Subió a toda prisa la escalera y volvió a coger su arma. No podía permitirse el lujo de volver a fallar. Maki corría rápidamente hacia él e Izuku estaba a punto de apretar el gatillo cuando un camión se interpuso entre ellos y bloqueó su tiro. La parte trasera estaba llena de pistolas y otras armas, y había una placa con el número 10. «Tenemos el objetivo», gritó Akiko. «Entremos y salgamos de aquí». Maki asintió y saltó al camión. Izuku maldijo mientras el camión se alejaba. Allí se fueron dos objetivos. Saltó del contenedor de carga, aterrizando en un giro ordenado que hizo que el aterrizaje doliera significativamente menos, pero aún así hizo una mueca mientras corría para encontrar un auto propio. Lástima que una persecución en coche no fuera un objetivo. Mirio se alzaba orgulloso sobre los dos villanos inconscientes. Habían estado buscando el objetivo de la corona, que aparentemente se guardaba en el museo, pero gracias a la información del soplón, atraparlos había sido pan comido. Y nadie salió herido, dijo Mirio con orgullo. Supongo que esto significa que podemos confiar en el soplón. Capítulo 29, Persecución. Izuku sabía que no tenía mucho tiempo. Si no encontraba un coche para hacer un puente en el siguiente minuto, los villanos que perseguía se habrían ido y perdería su oportunidad de conseguir la etiqueta de soplón. Izuku corrió a toda velocidad, derrapando en la esquina donde, afortunadamente, encontró un coche. No era nada especial, solo un sedán rojo estándar, pero en ese momento era exactamente lo que necesitaba. Ahora tenía que hacer un puente.
Ya lo había hecho una vez antes, así que pudo hacerlo un poco más rápido que cuando recogió las bombas, ya que sabía a medias lo que estaba haciendo ahora, pero todavía estaba entrando en pánico por no ser lo suficientemente rápido. Vamos, murmuró Izuku. Solo trabaja. Aplaudió cuando el coche cobró vida. Pero no podía permitirse perder demasiado tiempo celebrando, ya podía oír cómo el camión se alejaba. Saltó al asiento del conductor y apenas se acordó de ponerse el cinturón de seguridad antes de salir. Recovery Girl podía estar de guardia para el ejercicio, pero no quería tener que usarla. Esto podría ser un ejercicio, pero los coches seguían siendo reales, lo que era un problema teniendo en cuenta que nunca había aprendido a conducir. Era demasiado joven para conducir legalmente, pero aprendía rápido. Todos los controles eran bastante sencillos y había visto algunos vídeos al respecto antes del ejercicio, así que no le había llevado mucho tiempo entenderlo cuando había robado las bombas el primer día. En aquel entonces, sin embargo, había tenido tiempo. No tenía que preocuparse por seguir el ritmo de nadie y había podido conducir tan despacio y con tanto cuidado como hubiera querido. Izuku ya no tenía ese privilegio. Tan pronto como dobló la esquina hacia la carretera principal, vio el camión de los villanos a lo lejos. Izuku pisó el acelerador hasta el fondo. Agarró el volante con fuerza mientras el coche aceleraba rápidamente a velocidades incómodas, pero él los estaba alcanzando. Podía decir el momento exacto en que los villanos que perseguía lo notaron porque inmediatamente aceleraron y se desviaron hacia una calle lateral en un intento de sacudírselos de encima. El rostro de Izuku se endureció con determinación y dobló la esquina detrás de ellos tan rápido como se atrevió. Apenas logró mantener el camión a la vista mientras lo llevaban cada vez más lejos en la ciudad falsa. El problema era que esto no era un videojuego. Todavía había gente deambulando por las calles y, a diferencia de las armas falsas que les habían proporcionado, un automóvil podía causar un daño real. Entonces Izuku tenía que tener cuidado con los villanos que estaba siguiendo, también tenía que tener cuidado con los civiles, todo mientras conducía a toda velocidad cuando realmente no sabía cómo conducir. Era todo lo que podía hacer para mantenerse en las filas y no perder de vista a su objetivo, pero esos dos villanos eran adultos, lo que significaba que tenían años más de experiencia al volante que él. Parecía que, sin importar lo que hiciera, se las arreglaban para mantenerse apenas a la cabeza. De repente, una ancianita empezó a cruzar la calle delante de ellos. Como todavía no había avanzado mucho, los villanos lograron esquivarla, pero Izuku, bueno, no confiaba lo suficiente en sí mismo como para hacerlo. Tal vez si hubiera sido un verdadero villano, no le habría importado golpearla, pero no era un verdadero villano. Estaba allí para ser un héroe. El cuerpo de Izuku se estrelló hacia adelante cuando frenó de golpe. La anciana le hizo un gesto cortés con la mano mientras cruzaba la calle con calma y él le devolvió el saludo torpemente, con todo el cuerpo nervioso mientras intentaba mantener un ojo en el camión, que desapareció en una esquina casi tan pronto como se detuvo. Después de lo que pareció una eternidad, la anciana finalmente logró alejarse de su auto e Izuku pisó el acelerador. Había visto por dónde había girado el camión, así que si pudiera alcanzarla antes de que hicieran otro giro. Dobló la esquina y golpeó el volante cuando se dio cuenta de que el camión ya se había ido. Dejó que el auto redujera la velocidad y se quedó allí sentado durante un minuto, con lágrimas de frustración brotando de sus ojos antes de lograr recuperar el control. Izuku respiró temblorosamente y tomó su computadora portátil. Está bien, es hora del plan C. Yuyuaya sonrió a los civiles que estaban en la calle mientras hacía los movimientos de patrullaje. Habría sido más divertido ir a la incursión al museo con Mejire-chan, pero después de lo que había sucedido con las drogas, habían decidido que era mejor no tener a todos los héroes en un solo lugar. Podía haber la lógica en eso, por supuesto, pero no podía evitar sentirse un poco excluida. Vio a algunos de los civiles mirándola y les hizo un pequeño gesto con la mano. ¿Cuándo iba a suceder algo divertido? Debió haberle echado mala suerte, porque justo cuando terminó de pensar, un civil dobló la esquina corriendo. Sus ojos se abrieron de alivio en cuanto la vio y se dirigió directamente hacia ella. Héroe. ¡Ayuda! ¿Por favor? Sí, por supuesto. Para eso estoy aquí, se rió Yuyu, incómoda. ¿En qué puedo ayudarte? Hay dos autos persiguiéndose a toda velocidad, señaló el civil hacia la calle de al lado. Están poniendo a todos en peligro. Bien. Me encargo de ello. Puedes contar conmigo. Le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba al civil antes de salir corriendo. Activó sus comunicadores mientras corría.
Chicos, ¿alguna idea sobre cómo detener una persecución de autos? Izuku observó a través de las cámaras cómo el camión que había estado siguiendo comenzaba a conducir de manera menos errática ahora que oficialmente habían perdido su rastro. Todavía parecían estar tomando el camino más largo a casa, por si acaso, pero incluso con todos los giros equivocados intencionalmente, Izuku todavía podía decir que se dirigían en la dirección general del almacén que había visitado antes. No deben haberse dado cuenta de que él ya sabía dónde estaba su base. Izuku rápidamente planeó la forma más rápida de llegar hasta allí. Mientras condujera razonablemente rápido y los villanos siguieran perdiendo el tiempo tratando de despistarlo, debería poder llegar antes que ellos. Mentalmente rodeó la pequeña calle que conducía al almacén antes de comenzar a conducir nuevamente. Tendrían que pasar por esa calle para llegar a su base, así que, bueno, parecía el lugar perfecto para una emboscada. Bueno, al menos parece que los estudiantes están aprendiendo, dijo Mick alegremente. Dejaron a algunos niños patrullando para que estuvieran a salvo si la redada al museo salía mal. Sí, asintió Cementos. Y Aya llamó a los otros héroes, para que no haya otro caso de héroe desaparecido como el que tuvieron con Anzou. Siguen cayendo en las artimañas lógicas de las sombras, señaló Aizawa. Al menos por ahora. Pero eso va a cambiar muy rápido, dijo Snipe. Parece que ese joven no va a conseguir la etiqueta que necesita para engañarlos. No lo sé, ronroneó Medianoche. Hasta ahora, parece bastante ingenioso. Y es responsable, incluso si conduce sin licencia, dijo Mick. No atropelló a esa anciana. Aunque, ¿qué habría pasado si no se hubiera detenido? Ese miembro en particular de la compañía Elpus tiene una peculiaridad interesante que la hace especialmente adecuada para este tipo de trabajo, explicó Netsu. Puede sobrevivir a una lesión potencialmente mortal una vez al día, aunque solo la afecta a ella y no puede contagiar a nadie más, y aún así se necesita tiempo y resistencia para que se recupere por completo. Eso explica por qué cruzó la calle, gruñó Aizawa. Es probable que haya asumido que el coche que la perseguía era alguno de nuestros estudiantes héroes y haya decidido ponerlos a prueba. Eso mismo pensaba yo, dijo Netsu, sonriendo. Y el joven Midoriya aprobó esa prueba con gran éxito. Cuando Izuku llegó a la calle que había seleccionado en las cámaras, aparcó su coche robado bloqueando la mayor parte de la carretera que pudo. Está bien, entonces van a pasar por aquí, y el coche debería obligarlos a detenerse, o al menos a reducir la velocidad. Con suerte, eso será suficiente para sacarlos del coche. No creo que las bolas de pintura sean lo suficientemente fuertes como para atravesar una ventana cerrada, así que voy a necesitar alguna forma de romperlas. Miró alrededor de la calle, pero no encontró ninguna piedra que pudiera usar. No habría nada útil en el auto, considerando que estos eran básicamente autos de utilería, por eso todos los apartamentos estaban sin amueblar, pero se estaba quedando sin opciones, así que Izuku decidió revisar de todos modos. Casi sollozó de alivio cuando abrió el maletero y encontró una palanca de hierro justo al lado de la rueda de repuesto debajo del piso. No estaba seguro de si todos los autos tenían una, o si simplemente había tenido suerte, pero no tenía tiempo que perder averiguándolo. Tiró la palanca de hierro entre sus manos un par de veces para acostumbrarse al peso antes de meterla en un lazo en uno de sus cinturones. Eso tendría que bastar. Obviamente, no podía esperar en el coche, considerando que existía una gran posibilidad de que el camión chocara directamente contra el coche sin detenerse, así que se arrodilló al costado de la calle e hizo lo posible por camuflarse entre las sombras que se avecinaban. Estaba medio convencido de que su plan también iba a fracasar esta vez, pero incluso una pequeña posibilidad de éxito era mejor que no intentarlo en absoluto. La sala de los muertos estaba sumida en el caos. Casi todos los que estaban allí habían sido asesinados por las sombras, por lo que ver que sus planes se desbarataban por primera vez fue satisfactorio en cierto modo, incluso para los villanos y civiles que habían comenzado a animar a las sombras por diversión. Elektra era parte de ese grupo, pero principalmente porque Denki todavía formaba equipo con ellos. Curiosamente, el verdadero soplón, que había estado muerto desde el primer día, era uno de los que animaban a que el plan de Midoriya funcionara. Obviamente, los estudiantes héroes muertos querían que Midoriya fracasara. Si Grim Shadow conseguía hacerse con la etiqueta de soplón, sería el último clavo en el ataúd para los estudiantes héroes. Debió ser difícil ver a sus compañeros de clase caer en todas las mentiras, pero mientras Midoriya no tuviera la etiqueta de soplón, aún existía la posibilidad de que los estudiantes se dieran cuenta de que los estaban engañando.
En este momento, el juego podría ir en cualquier dirección. Entonces, Tameda se inclinó sobre el sofá. ¿Estás apoyando a las sombras o a los héroes? Electra dio una sonrisa traviesa. Bueno, mi hijo actualmente está ayudando a las sombras, así que, sí, él era uno de los que manejaba esas cajas misteriosas, dijo Tameda sonriendo. Oye, ¿Alguien quiere apostar qué hay en esas cajas? Oh. Camie parecía emocionada. ¿No dijeron que eran regalos de fiesta? Como si eso no fuera una mentira obvia. Shindo puso los ojos en blanco. ¿Y de qué lado estás tú, de todos modos? Se supone que deberías estar animando a nuestros compañeros de clase. Camie le sacó la lengua y le dijo, es solo por diversión. No seas aburrido ni nada de eso. ¿Y tú? Gritó Tamaeda a un tipo corpulento que estaba sentado en silencio en un rincón. ¿Tienes alguna idea? Esta vez no voy a apostar. No sería justo, dijo el hombre sonriendo. Ya sé lo que hay en las cajas. ¿Qué? La habitación estalló en un caos aún mayor. ¿Cómo? El hombre siguió sonriendo. Yo era el que los vigilaba. Ese verde me mató el primer día. ¿Y bien? Tameda se frotó las manos. ¿No vas a darnos ninguna pista? No, dijo el guardia, sacudiendo la cabeza. Será más divertido si no te lo digo. ¿Por qué no hacen apuestas sobre si Shadows obtendrá o no la etiqueta de soplón? Resopló Shindo. La cara de Tameda se iluminó. Buena idea, definitivamente deberíamos hacerlo. Muy bien, todos. Hagan sus apuestas. Espero que fracase y se presente a la reunión con las manos vacías, gritó Anzou. Por supuesto que lo dirías, ¿quieres que los héroes ganen? Electra puso los ojos en blanco. Creo que conseguirá el relevo y matará a esos dos villanos. Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. Tameda miró la pantalla. Parece que el camión se dirige hacia él. Capítulo 30, Armas. Izuku revisó sus armas una última vez cuando escuchó el sonido de un motor que venía por la calle. Pasaron solo unos segundos antes de que el camión doblara la esquina e Izuku se tensó mientras se preparaba para entrar en acción. El camión disminuyó la velocidad hasta detenerse casi de inmediato cuando los villanos que estaban adentro vieron el auto robado de Izuku bloqueando su camino. Parecieron debatir por un momento, el camión se detuvo en medio de la carretera antes de comenzar a moverse hacia atrás. Izuku dijo una serie de palabras que habrían enorgullecido a Kacchan y saltó de su escondite, solo para que el camión acelerara sus motores y comenzara a avanzar nuevamente. Izuku tuvo que saltar del camino para evitar ser atropellado cuando el camión aceleró y se estrelló a toda velocidad contra la barricada improvisada. Hubo un fuerte sonido de metal crujiendo cuando el camión empujó el auto por la calle lo más lejos que pudo antes de finalmente detenerse. Izuku no iba a tener mejores oportunidades que esta. Corrió hacia adelante, con la barra de hierro levantada, y soltó un grito de guerra ahogado cuando rompió la ventana del lado del pasajero. El vidrio voló por todas partes e Izuku cerró los ojos con fuerza, levantando las manos para protegerse la cara. Sintió que la puerta del auto se cerraba contra él con fuerza y se tambaleó hacia atrás, buscando su arma. La chica villana, Akiko, lo fulminaba con la mirada mientras salía del camión. No te rindas, ¿verdad? No. Izuku apretó los dientes y disparó un tiro directo hacia ella, pero Akiko se apartó justo a tiempo. La bola de pintura la golpeó en el costado, salpicando al hacer contacto, pero obviamente no fue suficiente para que los profesores declararan fatalidad porque ella no soltó su ficha. La mente de Izuku se aceleró y dio un paso atrás, solo para chocar con el otro villano, Maki, que se había acercado por detrás mientras él no estaba prestando atención. El hombre era enorme, como se había acercado sigilosamente a él. No eres más que un niño pequeño y enclenque, gruñó Maki. ¿Qué te hace pensar que sobrevivirás a una pelea contra nosotros? Izuku se encogió de hombros. No hay ninguna ley que diga que no puedo intentarlo. Yuyu estaba realmente confundida. Había pensado que detener la persecución de autos sería la parte difícil, pero ni siquiera pudo encontrarlo. Por supuesto, había hecho su debida diligencia. Había preguntado por los alrededores para ver si alguien más había visto la persecución de autos, luego corrió en la misma dirección en la que los testigos informaron que habían ido los autos, pero aún así no había tenido suerte para encontrarlos. O un auto había alcanzado al otro o ambos habían decidido simultáneamente que estaban cansados de perseguirse unos a otros por la ciudad porque, hasta donde Yuyu podía ver, no había disturbios en ninguna parte. Eso fue hasta que escuchó un estruendo gigantesco. El sonido resonó por las calles y Yuyu salió corriendo.
Por supuesto que la persecución en coche acabaría en un accidente. ¿Y si había heridos? ¿Y si había civiles que habían quedado atrapados en el fuego cruzado? No tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. Ella tomó su comunicador. Chicos, creo que finalmente encontré la persecución de autos, pero terminó en un accidente. Voy a verificar si hay víctimas. Está bien, enviaremos más héroes para ayudarte, por si acaso. Gracias. Terminó la llamada y corrió un poco más rápido. Solo esperaba no llegar demasiado tarde. Izuku corrió para poner el auto entre él y los dos villanos. Años de correr más rápido que los matones hicieron su trabajo para hacerlo un poco más rápido que sus oponentes. Sabía que la barrera no duraría mucho, no contra dos oponentes fuertes como estos, pero al menos podía ganar suficiente tiempo para pensar en un plan. ¿En qué estaba ahora? ¿Plan D? ¿Eh? Bueno, en algún lugar por ahí, realmente no importaba. Lo que importaba era que salió de aquí con vida y con la etiqueta de soplón, eso era todo de lo que necesitaba preocuparse. Su cerebro daba vueltas mientras repasaba todo lo que tenía a su disposición. Tenía su arma, que se quedaría sin munición más temprano que tarde, algunas habilidades básicas de parkour y griega. Y eso era todo, ¿no? Izuku saltó y disparó algunas veces a los villanos antes de agacharse detrás del auto nuevamente. ¿Qué más podía usar? Sus ojos se abrieron de par en par al recordar que la etiqueta de soplón no era el único objetivo en juego aquí. También estaba el alijo de armas. Eso funcionaría, por supuesto, suponiendo que pudiera pasar a los villanos y llegar a la parte trasera de la camioneta sin morir. Bueno, era la mejor opción que tenía en este momento, así que Izuku la iba a tomar. Armó valor por un momento abandonando su escondite y deslizándose por el capó del auto. Disparó mientras corría, sabiendo que pocas, si es que alguna, de sus bolas de pintura alcanzarían su objetivo, pero su objetivo no era golpearlos en este momento, era distraerlos lo suficiente para que él pudiera alcanzar el escondite de armas. Maki lo agarró, pero Izuku se agachó justo a tiempo, aprovechando la diferencia de altura. A veces era bueno ser bajito. Se agarró del costado de la plataforma de la camioneta y lo usó para levantarse, aplastándose contra el piso para evitar una granizada de balas sobre él. Sabes que eso no te va a ocultar por mucho tiempo. Gritó Akiko. Realmente eres muy mala jugando al escondite. Sí, eso es lo que dijeron mis matones también, replicó Izuku, rodando sobre su estómago mientras buscaba algo que pudiera usar. Lo primero que tuvo en sus manos fue una ametralladora y se puso de rodillas, sin siquiera molestarse en apuntar mientras rezaba a Netsu para que la cosa estuviera cargada. La pintura roja salpicó el callejón y ambos villanos se vieron obligados a tirarse al suelo para evitar ser alcanzados. Cuando se quedó sin munición, Izuku se agachó de nuevo en el camión y agarró otra pistola, apuntando con más cuidado esta vez. Akiko y Maki se habían levantado de un salto y estaban tratando de correr para ponerse a cubierto, pero Izuku estaba haciendo de villano en ese momento. Disparar a la gente por la espalda era solo parte de la descripción del trabajo. Izuku sonrió cuando ambos villanos se detuvieron en seco, dándose la vuelta lentamente con miradas de asombro mientras ambos sacaban sus fichas y las dejaban caer al suelo. Lo había logrado. Realmente había ganado. Escuchó pasos corriendo hacia él y levantó la cabeza de golpe para ver a uno de los estudiantes héroes corriendo hacia él. Oye. Escuché un choque. ¿Alguien está herido? La estudiante se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos mientras observaba la escena e Izuku la vio estirarse para activar sus comunicadores. Chicos, creo que voy a necesitar más refuerzos aquí. Izuku le disparó en el pecho antes de que terminara la frase. Yuyuaya, ya estás muerta. Deja tu ficha y espera a que Ectoplasm venga a buscarte. Yuyu se quedó boquiabierta y, aturdida, sacó su ficha del bolsillo de su uniforme. Cayó al suelo con un estrépito, pero al chico que acababa de matarla ni siquiera pareció importarle. Tiró su arma a un lado, saltó de la parte trasera de la camioneta y corrió hacia los dos villanos que estaban salpicados de pintura roja al igual que ella. ¿Dónde está? No puedo decírtelo, dijo la villana con sarcasmo. Estamos muertas, ¿recuerdas? Bien. El chico se dio una palmada en la frente y se apresuró a llegar a la camioneta. La puerta ya estaba abierta y Yuyu lo observó hurgar en el interior por un momento antes de vitorear y sacar algo de la guantera. Lo tengo. Se quedó paralizado y escuchó por un momento, lo que incitó a Yuyu a hacer lo mismo. Podía escuchar pasos que se acercaban y voces familiares que gritaban su nombre. Su refuerzo estaba allí. Mierda.
El chico miró a su alrededor por un momento y ella prácticamente podía ver los engranajes de su cabeza girando mientras trataba de encontrar una ruta de escape. Pero no podría salirse con la suya. Sus compañeros de clase vendrían y lo encontrarían y lo arrestarían por matarla. No había salida. De repente, el chico entró en acción y corrió de un lado a otro en un frenesí de movimientos, mientras se quitaba la chaqueta y los accesorios para parecer casi un civil normal. Luego, agarró las fichas de los dos villanos del suelo y corrió hacia la tapa de una alcantarilla que había en medio de la calle. Gruñó mientras la levantaba y la hacía a un lado, dejando caer su traje de villano y las dos fichas en el agujero antes de mirar a los villanos con expectación. «Oh, niño». El villano más grande puso los ojos en blanco. Esconder un cuerpo no es tan fácil. El chico lo miró fijamente por un momento antes de correr y arrastrar al villano hasta la tapa de la alcantarilla. El villano sonrió, pero no hizo nada para ayudar, básicamente se convirtió en un peso muerto, de modo que el chico tuvo que empujarlo torpemente, medio tirando de él, medio empujándolo, para llevarlo a donde quería. El chico era más fuerte de lo que parecía, eso era seguro, pero tal vez eso era solo la adrenalina. El otro villano simplemente se rió y caminó hacia la alcantarilla. «Oh, vamos, Maki, el niño nos mató de manera justa». Ella le dio el empujón final para que bajara por la alcantarilla antes de saltar ella misma y el niño les sonrió agradecido antes de volver a colocar la tapa en su lugar. Podía oír a sus compañeros de clase acercándose, estarían doblando esa esquina en cualquier momento y entonces todo terminaría y su muerte sería vengada. Solo tenía que tener paciencia un poco más. El niño corrió hacia ella, con los ojos brillando con intensidad mientras se inclinaba hacia su espacio personal. Recuerda, los cadáveres no pueden hablar. Luego dio un paso atrás y gritó.